Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Ya estamos con nuestra última entrevista de esta mañana. Con nosotros está Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad. Claudio, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por el contacto. Sí, estoy hojeando aquí la revista que sacaron, Punto y Coma. Así es, una revista semestral. Este es su segundo año. Este es un proyecto editorial que comenzó el año 2019 y que se enmarca, su registro está a medio camino entre la reflexión académica y el registro más bien periodístico. Y en este contexto lo que hacemos ahora en el tercer número de Punto y Coma es intentar abordar en toda su complejidad la crisis que explotó en octubre del 2019. Sí, veo que tienen bien variopinta la cantidad de colaboradores, digamos, en esto. Pablo Ortúzar, sí. Josefina Arao, Manfred Svensson, Joaquín Castillo, Guillermo Pérez, Rodrigo Pérez de Arce, Mariana Canales, Pedro Morandé. Hay entrevistas a Andrea Palet, en fin. Sí, la revista, digamos, para explicar en 2 minutos o menos, su estructura tiene un tema central, una sección central, que en este caso es justamente poner la crisis de octubre en perspectiva, sí. Y una parte que ocupa menos texto, digamos, que es más miscelánea. Y en la parte central de este número, claro, publican varios investigadores del IES, y también algunas personas externas, y además rescatamos, como tú bien decías, un texto de Pedro Morandé, que es bien interesante porque conecta con una de nuestras preocupaciones a la hora de publicar este texto, y es que muchas de las cosas que explotaron en octubre del año pasado se anticiparon. Obviamente que no es la magnitud, no es la intensidad, nadie podía prever, por ejemplo, que se iba a quemar el metro de Santiago en ese brutal ataque el 18 de octubre, pero los factores vinculados al malestar social y a la incomodidad con ciertos aspectos del desarrollo chileno fueron anticipados por distintos pensadores, y entre esos nosotros escogimos el texto de Morandé, que es bien interesante. Está publicado a principios de los 90 y ya anuncia varias de las tensiones que íbamos a vislumbrar ya en una intensidad muy insana, ¿cierto?, que explotaron en octubre del año pasado. Sí, a mí me llamó la atención, y lo leí, el texto de Pablo Ortúzar. Perfecto. Porque de alguna manera Pablo Ortúzar básicamente, a ver, voy a tú me corrígeme si me equivoco, pero básicamente él le reprocha a las élites básicamente el haberse encapsulado a tal modo que dejaron de tener no solamente conciencia del país, sino que básicamente se transformaron en una especie como de feudo pequeño. Claro, efectivamente el artículo de Pablo, que es el artículo con el que comienza esta revista, que también tiene entrevistas, ¿cierto?, tiene otro tipo de productos, pero también artículos más largos, y el artículo inicial de este número político como dice Pablo, y ahí lo que él hace, tal como tú dices, Fernando, es un análisis crítico de cómo el debate de las élites chilenas, y las élites políticas en particular, no solo durante los últimos años fue incapaz de encauzar y de procesar los problemas y necesidades sociales, sino que además en muchos casos lo agravó. Y eso es una inquietud que la verdad es que atraviesa el número completo. Una de las preguntas que yo me hago en el texto editorial es, digamos, en la apertura de la revista, antes de estos artículos que estamos comentando, es sí. ¿Cómo se explica que pese a que desde distintas miradas políticas, Gonzalo Vial, Alfredo Jocelyn Hall, Tomás Mulián y una serie de pensadores antes incluso ya en los 80 Mario Góngora, una serie de pensadores durante las últimas décadas fueron advirtiendo que esto no era pura fiesta, por decirlo coloquialmente? ¿Cómo es posible que las élites no lo hayan escuchado a tiempo? Y mi impresión es que esto tiene mucho que ver, en particular en el caso de la derecha, con una sobreexpectativa, con sobredimensionar la capacidad de los instrumentos económicos para leer, instrumentos tecnocráticos, digamos, para leer el mundo, porque obvio que ellos son pertinentes en su ámbito, pero a la hora de
escrutar, de examinar, de entender las complejidades de la vida social en su conjunto, se quedan cortos. Y yo creo que las élites chilenas pecaron mucho de eso, y en particular las élites políticas, y sobre todo al lado derecho del espectro, pecaron de mirar de manera demasiado a veces complaciente ciertos índices que eran reales. Los últimos 30 años tuvieron cosas muy positivas, pero también tenían una cara menos amable frente a la cual la verdad es que reinó el silencio o a veces incluso la ceguera. Entonces, lo que hace el artículo de Pablo es, yo creo, poner muy de manifiesto los problemas y las consecuencias políticas de esa actitud. Estamos conversando con Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad. Estamos conversando sobre este número de Punto y Coma, la revista de 10, que trata sobre, bueno, básicamente lecciones y aprendizajes en torno a lo que pasó el 18 de octubre. Es interesante mucho porque es tan amplio el espectro de autores de la revista que nadie, me imagino, la puede encasillar en un determinado sector, digamos, muy específico. Claro, lo que pasa es que tiene mucho que ver con el esfuerzo que hemos desplegado desde el IES durante los últimos años. En ese sentido, la revista es yo creo que es un buen reflejo del trabajo que intentamos hacer, y es que obviamente el IES no es neutral, tenemos nuestro ideario, pero sí somos auténticamente independientes, y a la hora de enfrentar estos procesos intentamos comprender antes que encasillar, o comprender antes que denunciar. Y entonces, a la hora de enfrentarse a una crisis tan compleja y con aspectos tan variopintos como lo que explotó en octubre del año pasado, nosotros llegamos a la convicción de que el único modo de hacerlo de manera seria era intentar dibujar un diagnóstico lo más fino posible, y por eso desde investigadores del IES o personas afines vamos abordando esta diversidad de temas. Hay que pensar que desde octubre en adelante tuvimos crisis social, crisis política, una violencia y un vandalismo también muy inaceptable, pero que se mezcló con una dimensión pacífica de la protesta. Vino el auge del movimiento feminista. O sea, son muchos temas, y yo creo que no hay otra forma para que justamente las élites que van tomando decisiones salgan de este encierro que veníamos conversando, que intentar abordar el fenómeno en toda su complejidad. De hecho, a mí me llama la atención cuando algunas personas se quedan solo con una foto de octubre. Algunos miran solo el 18 de octubre, como si hubiera sido pura violencia; otros miran solo el 25 de octubre, como si hubiera sido puro despertar, pura marcha pacífica, y no, fue ambas cosas y también fue más cosas, y todo eso le pone una presión al sistema político muy grande, y quizás la primera misión de ese sistema político para intentar navegar es, hay que intentar entender, aunque sea provisoriamente, qué es lo que ocurrió acá, y la revista justamente se encamina en este esfuerzo, en este propósito. Sí, hay ciertas cosas que son bien interesantes. Estamos conversando con Claudio Alvarado, el director del Instituto de Estudios de la Sociedad. Hay ciertas cosas que me parece a mí bien importantes sobre lo que tú dijiste, de por qué no se había dado cuenta la élite en general de que por muchos logros que hayan habido, habían una serie de situaciones, y algunas de ellas muy dramáticas, que eran pero pasto seco para cualquier chispita que saltara, digamos. Y me recuerda un poco la diferencia entre un mentiroso y un mitómano. El mentiroso miente, claro, pero sabe que es mentira. Claro. El mitómano se cree la mentira. Y yo creo que nosotros hemos aceptado desde hace mucho tiempo mentiras que nosotros mismos nos hemos ido repitiendo, y que nos convencimos de que eran reales, y por lo tanto no las cuestionábamos ni las juzgábamos, o mirábamos todos los fenómenos que pasaban en torno a esas cosas como situaciones excepcionales, aleatorias, situaciones fuera de la caja, nada que ver con lo central, el mainstream. Todo eso funcionaba tal cual como nosotros lo decíamos, y da la impresión de que una serie de frases en los últimos 4 o 5 meses nos están señalando una cosa totalmente distinta, cuando el propio ministro de Salud señala que él no está al tanto del grado de hacinamiento que había en la región metropolitana. Cuando la ministra del Trabajo reconoce de que cerca del 30% de la población funciona sobre la base de trabajos informales, donde no tiene
no tiene ninguna ligación formal con la institucionalidad. Y tú empiezas a advertir una y otras cosas de ese tipo. La pregunta es, ¿cómo estas cosas pasan en un país que yo lo he pintado súper ordenado, moderno, progresista, compatible con, qué sé yo, los países con los cuales nosotros a veces nos comparamos? ¿Cómo se entiende eso? Si no es porque te creíste la mentira. Claro, lo que pasa es que yo creo que aquí hay varias cosas, ¿cierto? A propósito de tu pregunta, Fernando. Lo primero es que es indudable que hay una desconexión que afecta de manera muy fuerte al sistema político en general, pero que no se agota ahí, que tiene que ver más bien con las élites en sus distintas expresiones, que viven muchas veces, no siempre, pero muchas veces, en su día a día, experiencias cotidianas muy, muy diferentes a la inmensa mayoría de los chilenos, chilenos que a su vez tienen otras expectativas producto de los mismos discursos que están instalando. Eso lo trabaja mucho Katia Araujo, a quien me tocó entrevistar, ¿cierto?, para esta revista. O sea, hay un desajuste entre las experiencias cotidianas de miles, de la mayoría de los chilenos, digamos, y ciertos discursos que se van instalando por parte de las élites de todo tipo. Y después yo creo que también todo esto que estamos conversando se vio influido porque la generación que condujo la transición a la democracia en muchos sentidos también fue exitosa, digamos. O sea, eso no se puede negar. Yo no soy de los que crea que esto fue todo negativo. La operación política que implicaba llevar adelante una transición pacífica de un régimen autoritario, una dictadura, a un contexto democrático, articulando democracia y economía social de mercado de manera inédita en nuestro país, ¿cierto? Era un desafío no menor, y en algún sentido yo también creo que fueron víctimas de su propio éxito en no comprender de que más allá de esos resultados positivos en lo principal, en el camino fueron quedando muchos vacíos y además que se fueron agrandando con el paso del tiempo. Entonces, yo creo que también hay como una cuestión psicológica. Uno se puede preguntar cuánto no habrá afectado en todo esto la falta de renovación política, porque las generaciones que siguieron conduciendo hasta el día de hoy, muchas veces los principales procesos políticos son, digamos, estas mismas generaciones. Uno piensa en ciertos ministros, tanto de este gobierno como del anterior, o candidatos presidenciales. Bueno, ellos en su juventud ya estaban liderando la política chilena y lo siguen haciendo. Entonces a veces también quizás se siguió mirando el mundo en base a códigos que no eran los de hoy día o que no podían responder a los problemas actuales. Como decía Raymond Aron, el progreso trae consigo sus propias tensiones, pero para eso hay que ser capaz de darse cuenta. Entonces yo creo que ahí también el factor generacional tuvo su implicancia en no poder disminuir esa desconexión de la que antes hablábamos. Y después, en fin, para cerrar esta respuesta, yo también creo que nosotros en octubre del año pasado nos encontramos con fenómenos que simplemente desconocíamos. O sea, hay cosas que se anticiparon, hay cosas que se adelantaron, vinculadas a este malestar social o a la fractura de la que hablaba Gonzalo Vial, pero, por ejemplo, la creciente validación de la violencia como método de acción política en algunos grupos o la indiferencia de algún sector de la sociedad a esta misma violencia, eso era algo que claro, tuvimos algunos avisos a propósito del Instituto Nacional y otras esperas, pero no lo vislumbrábamos. Entonces aquí lo que tuvimos encima fue un cóctel explosivo y desentrañarlo e intentar encauzarlo institucionalmente es nuestro gran desafío si queremos salir de este embrollo. Sí, y en eso estamos, porque se construyó el esbozo de un puente en este abismo que se llama proceso constituyente, que depende de si es que la ciudadanía quiere que se redacte una nueva constitución o prefiere quedarse con la que está. Pero por lo menos hay una situación nueva que está creada y en torno a eso hoy día estamos básicamente en una batalla de tratar de identificar de qué se trata esto. A mí me ha sorprendido, para serte franco, Claudio, la cantidad de expresiones que han salido que buscan entregarle a las personas respuestas binarias a todo. Claro. Incluso para algunas que son muy complejas y que probablemente tienen más de una lectura.
Claro. ¿Cachai? Esto de que la cantidad de plata que se le va a pagar a los constituyentes podría ser entregado en no sé qué tanto más de mejora del GES. Te pongo un ejemplo. Claro. Que van a haber 2 años perdidos donde la gente va a estar discutiendo una nueva constitución. Bueno, las constituciones casi en todas partes del mundo toman bastante tiempo. No es una cosa nueva, pero básicamente te colocan a ti en una situación donde, mira, ¿quieres esto para Chile? ¿Sí o no? Claro, y lamentablemente una de las dificultades que tiene el camino institucional que trazó el sistema político es que justamente tiene un momento inicial que como todo plebiscito de esta índole, es polarizante. Ahora, claro, eso nos permite avalar argumentos o reduccionismos como los que tú señalas, con los que yo personalmente no simpatizo. O sea, cuando aquí se habla a veces de los recursos que se van a gastar en la política como si fuera algo malo, bueno, es que no hay otra manera de procesar civilizadamente los conflictos que la vía política, y eso requiere preocuparnos de tener un mejor Estado y desde luego un proceso constituyente a la altura de las circunstancias, así lo decide la ciudadanía. Otra cosa es que uno sí ponga una nota de cautela, de precaución, en orden a las expectativas a ratos desmesuradas que se ponen en el proceso constituyente, porque una cosa es que lo valoremos respecto a haber sido en el minuto clave la válvula que permitió encauzar institucionalmente el conflicto, y otra es caer en la ilusión de que un cambio constitucional es toda la respuesta a lo que ocurrió en octubre, y eso desde luego no es así. De hecho, yo creo que uno de los riesgos que se ha instalado en la opinión pública es la identificación que por momentos se produce entre cambio constitucional y nuevo pacto social. Ese nuevo pacto tiene distintos componentes. Acá en este número de punto y coma Matías Petersen lo trabaja muy bien. Uno de los componentes son los cambios en materia constitucional e institucional, pero hay muchos otros, y de hecho aquí se produce una paradoja, y es que el mundo que a mi juicio más consciente debiera estar en que el cambio constitucional es solo una parte de este nuevo pacto social que hoy día se pide, es lo que uno asociaría a la derecha política, porque en la derecha política siempre ha estado la conciencia, la idea que yo comparto, de que el motor de la vida social no es el Estado, sino que es la sociedad civil organizada, incluyendo el mercado y las empresas. Pero claro, eso tiene una otra cara de la moneda, y es que si es verdad que el motor de la vida social es la comunidad organizada más allá del Estado, esa misma comunidad tiene una enorme responsabilidad sobre su hombro. O sea, si uno va a estar dispuesto, como me parece a mí hay que hacerlo, a decir, ojo, el cambio constitucional es solo una parte de esto, la gran pregunta es, ¿quién se hace cargo de la otra parte? ¿Cómo instalamos nuevas prácticas, nuevos tratos? ¿Cómo le respondemos a la ciudadanía que espera una experiencia cotidiana diferente? Y eso pone sobre los hombros de empresarios y sobre los hombros en general de las personas que están en el mundo privado, la sociedad civil organizada, una, insisto, enorme responsabilidad sobre sus hombros, porque la única manera de que salgamos aquí para adelante va a ser encauzar institucionalmente todos estos problemas, y en paralelo no van a bastar la reforma al sistema económico, tributario, no, también se va a requerir que en el día a día de las personas estas vayan percibiendo cuestiones diferentes, y eso requiere mucha proactividad, mucha creatividad de parte del mundo privado. Por eso es que el desafío que presentamos por delante es tan significativo, porque se requiere que tanto la política como el mundo privado lo hagan mejor que nunca. Y obviamente que no hemos observado siempre durante estos meses esas conductas. Hay luces de esperanza, pero en un cuadro que es bien complicado, y la polarización obviamente tampoco ayuda a ese propósito. Sí, estamos conversando con Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad, sobre básicamente este número de punto y coma, la revista que está dedicado al estallido de octubre. Y ahí, bueno, ya estamos aquí a puerta del primer conmemoración. El hito. Claro. Claro, en el hito, claro. Y aquí, de alguna manera, se corre el riesgo de que se produzca lo que en lenguaje técnico ortográfico se llama sinécdoque, es decir, que se tome una parte por el todo, digamos. Claro. Y que tú veas, por ejemplo, en
o algunos vean exclusivamente el 18 de octubre de acuerdo a la violencia contra el metro o la Plaza Italia o la Plaza Dignidad, otros vean la posibilidad de generar una nueva constitución a través de el acuerdo que se estableció ahí. Otros incluso puedan ver nada más que una parte de ese todo lo que significó, como es, por ejemplo, las masivas manifestaciones gigantescas, la aparición de las tesis y lo que tenía que ver con toda la situación de la mujer. En fin, tú tienes montones de hitos que, de acuerdo a tu sesgo o tus posibilidades, puedes singularizar como lo importante de lo que ocurrió a partir del 18 de octubre del año pasado. ¿Cómo se entiende que todas esas cosas hayan pasado, Claudio? Tú pones sobre la mesa, Fernando, quizás la principal complejidad de todo este fenómeno, este conjunto de fenómenos, que es justamente el que son tantas las cosas que ocurrieron, de que la tentación de los distintos bandos o partidos, claro, de tomar la parte por el todo es muy grande. Yo creo que la única alternativa, o sea, no hay solución distinta a volver a la mirada clásica de la política, que ya desde Aristóteles nos dice de que el propósito de la política es justamente ofrecer, digamos, una perspectiva arquitectónica en la cual se busca mirar el todo sin reemplazar, sin sustituir ninguna de sus partes, sino justamente haciéndose cargo del conjunto. Yo creo que ese es el principal desafío de nuestro país, por eso es un desafío político, pero ese desafío presupone que, a su vez, estemos dispuestos, valga la redundancia, a mirar la película completa. Y la película completa es tal como tú dices, el 18 de octubre, y una violencia que nadie debiera avalar, pero el 25 de octubre, y una movilización masiva inédita en el Chile postdictadura, y el 15 de noviembre, un sistema político que estuvo dispuesto a ofrecer un camino que nos podrá gustar más o menos, pero el que estuvo disponible en ese minuto. Y son todas esas cosas juntas, más las movilizaciones sociales de distinta índole que observamos. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría de la política, me parece a mí? Bueno, capacidad de diálogo, de entendimiento. En los momentos de crisis no se puede actuar que en la política ordinaria, y apertura a la complejidad de ese conjunto de factores respecto a los cuales venimos conversando ahora. O sea, por mencionar solo un ejemplo de que el fenómeno es realmente complejo, toda esta movilización que se observó desde octubre del año pasado fue leída por muchas personas como una crítica al individualismo dominante, al individualismo que caracterizaría el modelo, digamos, por decirlo en la expresión más difundida. Pero es muy paradójico porque al mismo tiempo que se observó eso, también fue una movilización social en algún sentido reflejo de ese mismo individualismo que se critica. Fue súper inédito porque no habían orgánicas, no habían voceros, no habían petitorios. A ratos parecía que cada quien podía ir y clavar su propia bandera sin preguntarse cómo articular las necesidades propias con las ajenas. Entonces, bueno, ante eso no queda otra que aceptar la complejidad y la ambigüedad de lo que se está viviendo y ofrecer una respuesta política que requiere el concurso de todos. Y el sistema político ha tenido sus momentos de sus destellos, digamos, pero lo que necesitamos es que esos destellos se transformen en práctica más o menos continuada. Yo confío en que después del plebiscito del 25 de octubre, los actores entren en un nuevo momento de conciencia de que lo que viene por delante es muy complejo, y aunque parezca cliché decirlo, sin generosidad, sin altura de miras, sin sentido republicano de parte de quienes están llamados a conducir este proceso, nada puede salir bien, digamos. Esto requiere dosis de alta política muy, muy grande, y no hay otra alternativa, porque el conflicto se encausa políticamente, o digamos, ya observamos en octubre y noviembre del año pasado los riesgos de lo contrario. Claudio, si es que alguien quisiera tener acceso a Punto y Coma, particularmente a este número 3, que es el que trata justamente la evaluación sobre lo ocurrido el 18 de octubre del año pasado en adelante, ¿cómo se puede hacer? Mira, la revista ya está llegando a librerías, pero por el contexto actual de pandemia obviamente es todo un poco más lento. Entonces lo más rápido es entrar al sitio web del IES, www.ieschile.cl, y ahí automáticamente aparece toda la información. La primera ventana, digamos, inicial ya está noticias sobre el lanzamiento de Punto y Coma, la publicación, y ahí están los pasos para
comprarla de manera remota, despachamos a domicilio, así que puede llegar con relativa facilidad, más allá de las demoras puntuales que a veces impone este contexto de pandemia. Pero www.ieschile.cl, ahí está toda la información. Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya bien. Chao, Gracias chao. a ti, Fernando. Chao, chao. Adiós. Y gracias a ustedes, nos encontramos mañana miércoles. Que les vaya bien. Pasen bien, martes 13. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.